Siempre pensaba que tenía que ver con ser madre, que es agotador, se requiere demasiado de mí tal vez, pero era así que durante la mañana tenía bastante claridad mental, pero a partir de las 12, la 1 incluso, no había nada más que hacer. Tienes una edad, vas a buscar algo, se te olvida lo que, tienes que volver para acordarte de qué ibas a buscar. Yo eso lo había visto en casa, que le pasaba a mi madre con la edad. Dije yo, pues esto es un síntoma de la edad. No lo asociaba a que fuera algo que pudiera ya mejorar. Pensé que se iba a quedar para siempre y no es así. Si fuera tanto como lo plantean, entonces todo el mundo que tiene enfermedades digestivas terribles y el intestino podrido directamente tendría niebla mental. Y esto no es así. Pero había otros tantos alimentos problemáticos que me seguían enfermando y al final empeorando, ¿no? La niebla mental, y que nadie los mencionaba hasta que descubrí el médico Medium. Hola y bienvenidos a otro episodio en el que hablamos de síntomas crónicos y cómo nos recuperamos de ellos de manera natural con la información avanzada de Médico Medium. Hoy hablamos de niebla mental, algo que experimenta mucha gente. Nosotras también lo sufrimos en el pasado, pero sigue habiendo días un poquito peores, digamos. Nosotras ya nos recuperábamos de todo esto, pero justo antes de empezar a grabar este episodio nos reímos un poquito porque digamos que la niebla mental ha vuelto para este episodio para hacernos reír un poquito y para recordar cómo os sentís todos vosotros que tenéis que lidiar con esto a diario. Em, lo malo de todo esto es que no se habla de ello como un problema de salud que necesite solución, a pesar de que le esté pasando a muchas personas. Muchos sufren de la niebla mental y fatiga crónica. Por ejemplo, es muy común sentir que tenemos niebla mental por ansiedad. Miles de mujeres en la menopausia sufren de niebla mental, por ejemplo. Sin embargo, no se le da mucha importancia. Sí que escuchamos hablar mucho sobre el déficit de atención en niños, por ejemplo, pero ¿qué pasa con el déficit de atención en adultos? Antes de nada, vamos a ver qué exactamente es la niebla mental. ¿Es lo mismo que déficit de atención? ¿Es agotamiento mental? ¿Qué es realmente? Un momento. El poder de esta información mágica que está ayudando a millones de personas en todo el mundo está en compartirla. Si te quedas con los brazos cruzados, no sirve de nada. Para no perderte los próximos episodios, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en la campanita y en las opciones de las notificaciones elige todas. Es un poco de todo. Está definida como un grupo de síntomas cognitivos comunes que afectan a la capacidad de pensar con claridad, de recordar información y de concentrarse. Y por lo general suele ser una situación temporal, aunque también hay casos en los que puede durar desde un par de días, algunas semanas o en los casos peores, meses o años. Y los síntomas más comunes pueden ser, pues, perder el hilo cuando estás hablando. Eso es un síntoma muy claro de niebla mental, que normalmente normalizamos cosas así. Dificultades para prestar atención, que se te va a la cabeza aunque tú no quieras concentrarte, la dificultad para concentrarse. Dificultad para acceder a la memoria, recordar cosas se vuelve más y más difícil. Sensación de pensar lento o a veces si tenías una capacidad, una determinada capacidad de inteligencia, de raciocinio, te vuelves como más torpe, más lento y te lo notas, te notas que te está pasando algo, aunque no sepas el nombre a veces. Dificultad para tomar decisiones o resolver problemas, eres más lento también en eso. Agotamiento mental y fatiga, lo que decías tú también, fatiga y despistes. Yo, por ejemplo, lo achacaba a lo que dices que pasa con la menopausia. Dices, ya tienes una edad, vas a buscar algo, se te olvida lo que, tienes que volver para acordarte de qué ibas a buscar. Yo eso lo había visto en casa, que le pasaba a mi madre con la edad. Dije yo, pues esto es un síntoma de la edad. No lo asociaba a que fuera algo que pudiera ya mejorar. Pensé que se iba a quedar para siempre y no es así. O sea, hay días que están como estos, que son así, pero
está normalmente, mejoró muchísimo, sí. Y claro, de vez en cuando si te pasa, a lo mejor no te llama tanto la atención, pero si ya se empieza a ser un problema que tú notas tu incapacidad para hacer las cosas que hacías normalmente y que te está impidiendo llevar la vida normal, entonces ahí sí que te compensa buscar una solución, porque eso ya causa un problema. Exacto, porque puede que de vez en cuando perdamos el hilo de los pensamientos, ¿no? En medio de una conversación, pero otra cosa es cuando empieza a dificultar las tareas cotidianas e incluso impedirnos trabajar a diario. Y son muchísimos casos. ¿Cuál es la causa según la medicina convencional? ¿Qué nos cuentan sobre la niebla mental? Bueno, lo curioso, o no tanto, es que en términos médicos no lo tratan como una enfermedad en sí o una condición de salud, sino que es más como un conjunto de síntomas que se pueden dar por diferentes condiciones médicas. Entonces, justamente por eso es que las causas de la niebla mental suelen ser muy amplias y variadas. En general, las causas más comunes incluyen falta de sueño, estrés, malnutrición, enfermedades autoinmunes, bastante amplio, diabetes y niveles bajos de azúcar, o sea, hipoglucemia, condiciones de salud mental como la ansiedad o la depresión, condiciones neurodivergentes, como hablábamos, ¿no? Del TDAH, trastorno del espectro autista, o los cambios hormonales como son el embarazo, la menopausia, que tan comúnmente están asociados con los síntomas de niebla mental, ¿no? Como recién decía Mónica. Sí, ¿no? Son como muchas opciones diferentes que nos va contando la medicina convencional. Después tenemos también la medicina alternativa, que también tiene unas cuantas teorías de lo que podría estar pasando, ¿verdad? Sí, la medicina alternativa está adoptando diferentes hipótesis sobre las posibles causas. La mayoría se basa en la teoría del eje intestino-cerebro. Y hay un conjunto de enfermedades que tienen el visor, que son enfermedades intestinales como la celiaquía, la enfermedad de Crohn, síndrome de intestino irritables. Estas afecciones a menudo alteran la función intestinal, lo que provoca desequilibrios del microbioma intestinal, deficiencias de nutrientes y inflamación sistémica, todo lo cual puede afectar la función cognitiva. Allí tienen este eje de intestino cerebral. Comprender estas enfermedades es crucial para identificar la causa fundamental de la confusión mental y diseñar tratamientos eficaces para mejorar tanto la salud intestinal como la claridad mental. Luego miran el tema del intestino permeable, ¿qué es? Todos tenemos un intestino semipermeable. La capa de mucosa de nuestro intestino está diseñado para absorber agua y nutrientes y nuestros alimentos se pasan de allí al torrente sanguíneo. La teoría es que en algunas personas pues tienen una permeabilidad mayor o hiperpermeabilidad intestinal. Como se dice, esto es una teoría, nadie lo sabe si es cierto o no, pero bueno, esto significaría que los intestinos dejarían pasar más cantidad de agua y nutrientes que lo que deberían y también toxinas pasarían sin filtrar al torrente sanguíneo. Y eso en turno pues provoca una respuesta inflamatoria que causa síntomas cognitivos como la niebla mental. Y por último, se mira hacia la candidiasis. La Candida albicans es un hongo presente naturalmente en nuestro cuerpo que cuando está desequilibrada es la mayor causa de infecciones fúngicas humanas. En las condiciones adecuadas, la población de Cándida puede crecer excesivamente en muy poco tiempo,
desplazando a los microbios buenos y colonizando el intestino con la cándida. El tracto urinario puede estar afectado, los genitales, la boca y la piel. Y la niebla mental se considera como un signo clásico de crecimiento excesivo de la cándida. En un estudio hecho en 2019 se demostró que cándida puede ingresar al cerebro y causar neuroinflamaciones, lo que contribuye, por supuesto, a la confusión mental. Esto es un poco el cuadro que nos da la ciencia alternativa. La verdad que hay muchas teorías y es importante destacar que son todo teorías, ¿no? Sobre la posible causa. Y yo creo que eso en sí mismo ya es suficientemente abrumador para todos los que simplemente intentan buscar una solución, ¿no? Y yo creo que lo más confuso y peligroso de todo esto es que a veces las personas con estos diagnósticos empiezan o empezamos, a mí me pasó en el pasado también, a evitar ciertos alimentos, sobre todo los procesados, las harinas, por ejemplo, en el caso de la candidiasis, y su niebla mental realmente puede mejorar temporalmente. Y ahora diréis, ¿por qué es peligroso esto? Lo explico. Yo misma sufrí de la niebla mental y me diagnosticaron con candidiasis, además del síndrome de intestino irritable. Y me pasó justo eso. Mejoré un poquito y eso me dio la motivación para seguir comiendo como me habían recomendado, es decir, evitando todos los hidratos de carbono, incluida la fruta, porque claro, pensaba que la fruta, como me habían contado, estaba alimentando la causa de mis problemas. Y sin embargo pasó todo lo contrario. Después de unos años así, empecé a empeorar. Y claro, lo que me hizo mejorar temporalmente fue quitarme una parte de los alimentos problemáticos, el gluten en este caso, y eso hizo una gran diferencia al principio, pero había otros tantos alimentos problemáticos que me seguían enfermando y al final empeorando, ¿no? La niebla mental y que nadie los mencionaba hasta que descubrí el médico medium. Y él nos explica muy bien la causa, que puede haber varias causas realmente según el tipo de la niebla mental, porque cada uno experimentamos diferentes síntomas. ¿Cómo lo vivisteis vosotras, lo de la niebla mental? Eh, yo me empezaba a olvidar, me olvidaba demasiado de las cosas. Para mí, hasta al principio era como, bueno, soy distraída, después era, soy demasiado distraída o colgada, como le decimos en Argentina. Y después llegó un momento que, claro, el resto de la gente lo empezaba a notar y yo me daba cuenta que no conseguía retener nada. Digo, ¿cómo voy a estudiar así si no soy capaz de... Me requería muchísimo esfuerzo y me dejaba las cosas olvidadas y en un momento empecé a pensar que tendría principio de Alzheimer. ¿No? Algo tiene que haber porque uno puede ser distraído hasta un punto, ¿no? Pero después es como ya era demasiado llamativo. Y eso que dices cuando no podías estudiar, dices porque te pasó de joven, no ahora ya, bueno, también eres joven todavía, pero quiero decir, te pasó de cuando eras estudiante todavía, ¿no? Me pasaba, sí, me pasaba incluso a veces de chica, pero no lo registraba. Después con el tiempo sí se fue poniendo peor y la clásica, ¿no? Que, bueno, con el tiempo yo tenía 30 y pocos, quizás, y bueno, que te estarás volviendo más grande. Estamos tan acostumbrados a normalizar los síntomas, simplemente porque todo el mundo los tiene, que bueno, y además como no sabes y no se habla del tema, bueno, yo qué sé, ya se me pasará. O tendré Alzheimer, que es quizás No. una etiqueta un poco más conocida, ¿no? A mí, como ya dije antes, me daba mucha impotencia el sentirme más tonta que antes. O sea, yo había estudiado, había tenido capacidad de estudio, de concentración y me faltaba eso, me notaba más lenta y que no era capaz de unir puntos.
A veces lo notaba a lo mejor después, más adelante. Y lo del despiste, el típico despiste de, bueno, perder el hilo, que eso todavía me pasa, de vez en cuando, claro, pero el perder el hilo y también el ir a buscar algo pues a la otra habitación o al otro piso y llegar allí y no acordarme de qué era. Y eso lo había visto en casa antes con mi madre, entonces lo notaba como normal. Digo, pues es la edad, porque a mí no me pasó cuando era de 20 años o así, a mí me pasó, pues no sé, a lo mejor hace 10 años empezó, no sé, no me parecía tan extraño lo que dices tú, Agus, que normalizamos que con una edad pues va pasando cosas de la edad y no tiene por qué ser así. En este caso con la niebla mental no tiene por qué ser así. Bueno, a mí me pasó después de haber tenido los 2 niños y siempre pensaba que tenía que ver con ser madre, que esto es agotador, siempre se requiere demasiado de mí tal vez, pero era así que durante la mañana tenía bastante claridad mental, pero a partir de las 12, la 1 incluso, no había nada más que hacer. Yo, por ejemplo, si tenía que trabajar en la oficina, sabía que solo tenía la mañana. Yo planificara toda mi vida así, porque sabía que si tuviera que hacer algunas horas, por lo que sea en la oficina, que sería incapaz de concentrarme. Era como si tuviera una nube, una densidad en el cerebro que no podía, aunque que yo quisiera penetrar. Entonces, a veces me pasaba que tenía que trabajar por la tarde algo urgente y me acuerdo esto de intentar forzando, ¿no? Y con un café y cafeína, intentando forzar para llegar, conectar estos hilos y que era incluso, me sentía a veces que era doloroso, no es que había un dolor físico real, pero casi que de tanto esfuerzo que me sentía que mi cerebro es como un ordenador cuando se calentaba estos antiguos, pues lo mismo y no rendía, no salía nada. Entonces las tardes pues completamente ineficaces y sentirte fatal. Claro, no sirves, no eres inútil. Em, sí, horrible. Me siento identificada con vosotras totalmente. Eso de sentirte inútil, lo que acabas de decir, Petra, lo sentía a partir de cierta edad constantemente. Y lo que dijiste, Mónica, de sentirme tonta, era eso, de pasar de ser una estudiante que no me costaba concentrarme, de hecho me encantaba estudiar, era muy empollona de pequeña, me encantaba a pasar a una situación que me sentía tonta, inútil y decía, no, no puede ser, no puede ser, esta no soy yo, pero qué tonta, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté leyendo la misma página en el libro por tercera vez y aún así no me entero de lo que pone en el libro? Era desesperante y claro, te sientes eso, si estás acostumbrado a ser muy productivo, de repente te encuentras en una situación que no te reconoces a ti mismo y además eso afecta a tu autoestima. Yo creo que son situaciones realmente muy serias, ¿no? Como para no hablar de esto y no tomárselo en serio. Y eso a mí me pasó desde buscar las palabras en una conversación. Es verdad que a veces lo achacaba al hecho de que uso varios idiomas a diario y decía, bueno, pues es que es por eso, porque voy cambiando y tal, y no me sale en este idioma, pero en otro sí, pero luego vi que no, que tampoco era eso, que me pasaba, que me pasaba cada vez más y no tenía nada que ver con esto. Creo que lo que más me asustó fue perder la memoria en muchas ocasiones de no saber lo que, y no solo eso de no saber lo que había comido el día anterior, ¿no? Porque eso pasa mucho, sino eso de qué pasó hace 5 años o hace 10 años o hace 20 años, cuando los demás se acordaban y me decían, pero ¿cómo no te acuerdas? Pero si tú misma dijiste que qué divertido, que no sé qué, no sé. Bueno,
Era, claro, y eso me acuerdo de una situación así que casi me puse a llorar porque mis amigas no me reconocían. Y bueno, y creo que cuando llega ya el momento de que esa niebla mental no te permite ser productivo en el trabajo, no te permite trabajar, que es lo que a mí me pasó, si tienes un trabajo donde a nivel mental tienes que estar concentrado y rendir, eso yo creo que a mí personalmente eso me hundió y estoy segura que hay mucha gente que se siente así, que bueno, yo al final tenía 20 y pico años y no tenía una familia, nadie que dependiera de mí, pero me imagino a una madre que tiene que cuidar de sus hijos y sin embargo no puede porque es que esa niebla mental no se lo permite, tiene que ser muy, muy desesperante. Pero bueno, vemos que al final las situaciones son muy diferentes y a cada uno nos afecta de una manera. Y eso creo que confirma lo que Médico Medium siempre nos dice, que cada uno tenemos una combinación única de toxinas y patógenos con los que tenemos que lidiar. En términos generales, él nos explica que hay dos causas principales de la niebla mental. La primera, sorprendentemente, se encuentra en el hígado, que muchas veces lo mental, ¿no? Lo relacionamos solo con el cerebro, pero realmente está también, esa causa está en el hígado. Porque como ya hemos hablado muchas veces en nuestros episodios, ese gran filtro nos protege de muchos virus, de manera que los guarda en su interior para que no puedan llegar a otras partes del cuerpo y no nos hagan más daño. El problema es que, digamos, contrario a lo que dicen ciertos estudios científicos anticuados, los virus, igual que nosotros, necesitan comer para sobrevivir. Y en el hígado, por desgracia, encuentran mucha comida, desde los alimentos como el gluten, el huevo, los lácteos, hasta las toxinas como los metales pesados, pesticidas, fungicidas y demás. Y cuando comen, también necesitan desechar esa comida digerida y esos desechos, Médico Medium los llama neurotoxinas. ¿Por qué? Porque son tóxicos para el sistema nervioso. Entran en el torrente sanguíneo y van al cerebro, donde intoxican las neuronas. Él lo explica muy bien, no voy a entrar en el detalle, pero lo explica muy bien en sus libros, y eso provoca cortocircuitos en los neurotransmisores que nosotros experimentamos como esa confusión mental. Y la segunda causa sí que se encuentra en el cerebro. Esos mismos metales que alimentan a los virus también son capaces de pasar la barrera hematoencefálica y a instalarse en el tejido cerebral. Esto ahora suena como imposible, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que se trata de partículas minúsculas, normalmente de nanopartículas, y estamos rodeados de ellas. Están en la comida que comemos, en el aire que respiramos y en el agua que bebemos, ¿no? Los que sufren de niebla mental por culpa de metales pesados solamente, por ejemplo, podrían experimentar la misma falta de concentración que los que, digamos, tienen esa causa viral, pero no suelen sufrir de tanta fatiga física acompañando ese agotamiento mental. Esta a lo mejor sería una pequeña diferencia, pero realmente es muy común que las personas con niebla mental tengan tanto una carga viral alta como el hígado, o sea, hígado lento y cerebro debilitado, ¿no? Además de otros síntomas asociados. Y en este mundo tan tóxico en el que vivimos ya no quedan casi personas con estos dos órganos completamente limpios. Así que es una buena idea tener en cuenta las soluciones que nos ofrece Médico Medium para atacar ambas frentes, ¿no? ¿Qué os parece? Sí. Em, ay, La niebla mental está pasando por aquí, está la- Corté, causando corté. estragos, causando estragos. Qué ironía.
Sí, vale, seguimos. Bueno, ¿cuáles son esas herramientas de médico medium para la niebla mental que podemos usar? Bueno, Bueno, entre otras, en este caso, perdona Petra que te atropello. Entre otras, esta vez nos recomienda un elixir depurativo para la sangre, que tiene los siguientes ingredientes. Tiene 4 a 6 tallos de cale picados, una cucharadita de jengibre recién rallado, 2 cucharaditas de miel cruda, 2 tazas de agua caliente y zumo de limón. Todo eso se mezcla y se vierte en las tazas de agua caliente por encima y se remueve bien y se deja reposar al menos 15 minutos y luego se cuela y se consume en el plazo de 1 hora y eso es un alivio rápido de la confusión mental. Así que si necesitáis para alguna entrevista, para algún momento que tendráis que borrar esa niebla mental de la cabeza y tenéis estos ingredientes a mano, podéis hacer esta infusión y tomaros este elixir que le llama, que es como que te da claridad más rápidamente. Eso sería un truco para momentos de urgencia. y para cuidarte cada día ir progresando y mejorando progresando con la niebla mental que se vaya, sería el zumo de apio. Esta herramienta tan importante que todos tomamos todos los días es fundamental para curar la niebla mental. Y es importante con el tiempo llegar a una cantidad bastante alta. Por ejemplo, aquí casi todos tomamos 1 litro por la mañana, algunos por la tarde, medio litro más. Y eso es porque este zumo de apio se va, como pasa por el sistema digestivo y luego a la sangre, se va desgastando, va dejando sus nutrientes por todo el cuerpo y va limpiando también por todo el cuerpo. Y para que llegue luego con la sangre al cerebro y poder hacer allí su función de alimentarlo con sales minerales y de limpiar el cerebro, pues tú necesitas bastante cantidad cada día del zumo de apio. Y no sé vosotras, pero yo lo noto a veces por las mañanas, cuando si lo miro mal o si no es mi día, estoy pensando, a ver, menos mal que ahora voy a llegar a tomar el zumo de apio porque realmente te despeja. No sé si es vuestra experiencia también, pero es como a pocos minutos noto una diferencia, pero esto sí, tomo 1 litro cada día desde Aunque hace muchos tomes años. medio litro también llega para la Sí. claridad mental, sí que te afecta si tomas también ya el medio litro, que es lo recomendado también, pero claro, 1 litro es mejor, pero sí que se nota la claridad mental, se nota sobre todo, sí, que a mí me ha pasado de estar un tiempo sin tomarlo y volver y notar esa claridad mental que te despeja, te hace volver a sentir toda la energía y todos los otros beneficios que tiene, pero también como que estás otra vez con la cabeza despejada. Y es una sensación muy buena, sí, se echa de menos, sí. Sí, otra gran herramienta es el batido de desintoxicación de metales pesados, que tenemos también, igual que el zumo de apio, tenemos un vídeo hablando en detalle de sus ingredientes y todo, y como bien decía Mariana, que la causa suele estar relacionada con la presencia de metales pesados, el batido o el smoothie es algo clave para traer a nuestra rutina diaria. En mi caso a mí fue la cabeza, me cambió completamente este batido en todo sentido, pero puntualmente hablando de la niebla mental es bastante notorio. Y de hecho hay una limpieza que es la limpieza de metales pesados que está en el libro Limpiar para Sanar, en la que también nos podemos centrar para tratar este síntoma en particular, ¿no? Las limpiezas como ayudan a eliminar no solo los metales pesados, sino que matan de hambre a los patógenos, nos ayudarían en este caso para combatir los síntomas, con lo cual tanto la 369 como la de metales pesados son dos buenas limpiezas que podemos traer como para impulsar un poquito el proceso y ayudar al cuerpo a limpiarse de todas estas toxinas. Y además, esto es lo que las limpiezas nos ayudan también a dejar de lado los alimentos problemáticos y reducir las grasas,
que son dos cosas que suele ser bastante difícil para muchos, sobre todo si están empezando, y que nos impiden avanzar. Recordemos que las grasas retienen las toxinas, todas las toxinas se alojan en células grasas, ¿no? Entonces, cuanto más cantidad de grasas tengamos en la dieta y los alimentos problemáticos que están alimentando a los patógenos detrás de estos síntomas, más difícil nos será avanzar. Con lo cual, dejarlos de lado, reducirlos o traer las limpiezas, además del batido de metales y de las otras herramientas, son muy buenos recursos para poder mover la aguja, ¿no? Con estos síntomas. Además que tenemos episodios hechos sobre todas estas limpiezas para quien quiera saber más. Sí, la verdad que son una muy buena herramienta. A mí me gustaría destacar algo que evitar, que es el café, que suele ser lo primero en lo que pensamos todos, o solíamos pensar, cuando notábamos esa falta de concentración, y realmente es lo último que deberíamos tomar. ¿Por qué? Porque nos va a aportar esa mejora momentánea, pero ¿a costa de qué? A precio de pues agotar nuestras glándulas suprarrenales y además dañar el cerebro también, porque esa adrenalina que después producen las glándulas es muy corrosiva, es muy ácida y realmente quema los neurotransmisores, que son los primeros que tienen que mejorar para que mejore nuestra niebla mental. Entonces, ¿qué vamos a hacer en vez de tomar el café? Pues aparte de todas estas opciones que ya habéis comentado, pues podemos siempre asegurarnos de que estemos tomando una combinación de glucosa y de sales minerales. Una opción de glucosa perfecta serían los plátanos, que aportan aminoácidos y un tipo de potasio específico que ayuda a reconstruir esos neurotransmisores. Y después las verduras de hoja verde, como las espinacas y la lechuga, que relajan los nervios y agudizan la mente. Entonces, la opción de la monodieta de plátano, en este caso, sería perfecta, ¿no? Para la niebla mental es una de las opciones de la monodieta de las que hablamos en el episodio de la monodieta de Médico Medium. Después también hay muchas otras opciones de fruta y de sales minerales, que es lo que necesita el cerebro. Por ejemplo, el limón aporta esos electrolitos. Todo eso realmente está en los libros y recomendamos que miréis un poquito y que nos contéis qué situaciones de niebla mental os ha ayudado realmente superar este episodio, estos consejos. Y yo espero escuchar historias interesantes como las que nosotras os hemos contado, ¿no? ¿Algo más que quisiéramos añadir? Quería decir que todo lo que acabas de decir para el café es válido también para otra cosa que se toman los jóvenes ahora que no les gusta tanto el café y que son las bebidas energéticas, que eso sería como yo diría como un por mil de tomarse el café, los efectos que provocan y la de niebla mental que va a haber en el futuro va a necesitar de estas soluciones, porque si el café es malo, las bebidas energéticas todavía mucho peor. Sí, Muy bueno. y espero que los invitemos a cuestionar, ¿no? Tantas tendencias de moda que hay ahí fuera. Si fuera tanto como lo plantean, entonces todo el mundo que tiene enfermedades digestivas terribles y el intestino podrido directamente tendría niebla mental. Y esto no es así. Y más de una de nosotras hemos probado con toneladas de probióticos y cosas que no solo no solucionaron los problemas digestivos, sino que tampoco solucionaron la niebla mental. Entonces creo que como mínimo es una invitación a cuestionar lo que hay ahí fuera, quizás para quienes les suena un poco raro lo que les contamos, ¿no? En las causas detrás de esto,
simplemente dejarlo como una puerta abierta y decir, bueno, ¿qué sucede si pruebo estas herramientas y a ver qué pasa y que nos cuenten, ¿no? Como decías, Mariana. Cuestionar, siempre cuestionar. Hasta la próxima.